El desmontaje del productor. Nos despedimos los dos con el himno del silencio. Esto de ser libre nunca tuvo precio. Es algo difícil darle entusiasmo a esto. El pragmatismo en tu caso será lo que te salve. A mí, por el contrario, todo se me encoge y ese es el estado
Voilà, nous venons d'écouter Rod Ramos avec un himne du silence, el del silencio, extrait de El desmontaje del productor. Et il se trouve que nous l'avons au téléphone. On va l'interviewer, comme c'était promis dès le début de l'émission. C'est Roberto qui va s'y coller. Il y aura une petite traduction, bien sûr, parce qu'elle est à Madrid. Alors cette fois-ci, la traduction sera assurée par Yvan. D'accord. Et donc, c'est Rod Ramos qu'on reçoit tout de suite depuis Madrid. Exactement. Hola, Rod. O Hola, Rocío, hola. no sé cómo decir, porque la primera vez te dije Rocío y me contestaste Rod, así que no sé cómo llamarte. Pues Rocío, Rosy, Road, Rocky, como quieras. Vale. O Ramos. Ramos. Ramos también. Muchas gracias de estar con nosotros para los oyentes aquí desde París. Para mí es un placer. Vamos a hacer unas entrevistas. Voy a preguntas en español. Van a traducir en francés si tienes tiempo para pensártelo. Y después Iván será tu voz francesa esta noche. Vale, entonces me hacéis las preguntas, las traducen y yo contesto. Eso es, Exactamente. eso es. Muy bien. Et donc, pour commencer à traduire ce qu'a dit Roberto, on va faire les questions dans un premier temps en espagnol, puis en français. Elle va répondre et on vous fait la traduction en français à la suite de ses réponses. Exacto. Bueno, Rocío, bueno, te voy a llamar Rocío, ya que estamos. Bien. Vienes de un pueblo que se llama Molina de Segura, en la zona de Murcia. Quería saber por qué tantos cantautores salen de esa provincia ahora. La première question de Roberto est pourquoi est-ce qu'il y a autant de chanteurs, compositeurs, interprètes qui viennent de la région de Murcie, en Espagne, au sud de l'Espagne? Pues dicen por ahí, cuenta la leyenda, que cayó un meteorito en mi pueblo y que eso afectó a muchísima gente, para bien y para mal. Para bien la gente salió artista y para mal pues la gente salió muy de derecha. Entonces, pues bueno, eso podría ser la explicación. Alors, visiblement, il n'y a pas vraiment d'explication, je crois. En tout cas, elle nous dit qu'il y a eu une météorite qui est tombée dans son village et qui, pour certains, a fait du bien, d'autres du mal. Donc, certains sont artistes, voilà. Chanteur, enfin Voilà. oui. Et d'autres, il y en a qui sont De droite. sont de droite, voilà. Je trouve qu'elle pratique un humour que je vais beaucoup apprécier. Voilà. Has sacado un álbum que se llama El desmontaje del productor, que se ha hecho a través de crowdfunding. Creo saber que el título viene de ahí. Quería saber si fue algo fácil obtener el apoyo del público para montar el álbum, que no era el primero, de hecho. Y si nos puedes contar también lo antecedente a ese crowdfunding. Alors, la question est sur l'album de Rocío, qui a donc été fait à base de financement participatif. Et donc Roberto demande si voilà, l'album a été facile à monter, et notamment dans le rapport au public. Pues el apoyo, buscar el apoyo de micromecenazgo, o sea, la gente que compraba el disco por adelantado, la gente que apoyó el crowdfunding, fue fácil. Lo difícil fue que más allá de esa autogestión, nosotros nos quedamos ahí y decidí producir el disco yo sola, hacer de productora musical también, y esa fue quizás la parte más complicada del proceso, pero la verdad es que la comunidad de gente que me seguía sí que apoyó el proyecto y lo pudimos sacar adelante sin ningún tipo de problema, gracias a ellos. Y anteriormente pues bueno, yo tenía unas maquetas que fui moviendo, pero verdaderamente el desmontaje del productor fue el primer disco de estudio, ¿no? El primer disco oficial. La campagne de financement ça n'a pas été l'étape la plus difficile, puisque le public a répondu présent et que c'est en fait un système d'achat par anticipation d'une certaine manière de l'album. Ce qui a été plus compliqué, ça a été de le produire elle-même, puisque non seulement elle a dû le réaliser, mais aussi faire tout le travail de production, et visiblement c'est ce qui était le plus dur. Mais pour tout ce qui est le volet économique, la collecte, etc., ça a été plutôt quelque chose à sa portée, en tout cas parce que le public a répondu présent. En tu carrera has estado en Murcia, has intentado ir una vez a Madrid, después has vuelto otra vez a Murcia, ahora vuelves a Madrid.
¿crees que, ahora la acogida del disco es muy buena, la gente te sigue mucho, se ve también por el YouTube? Cuéntanos, o sea, el hecho de volver a Murcia y de colaborar mucho con mucha gente ha hecho que se mejore también tu idea de la música. Alors, tu as d'abord travaillé depuis Murcie, puis après tu as tenté l'aventure madrilène, puis tu es revenu à Murcia où tu as travaillé avec beaucoup de gens, etc. Donc voilà, est-ce que voilà, cette manière de travailler, en quoi est-ce qu'elle a contribué à améliorer ta musique? Yo vine, es la tercera vez que me vengo a Madrid. La primera fue para estudiar producción musical, la segunda porque estuve con un productor que al final salió un poco entre mal, pero muy constructivo el proceso. Y esta tercera vez que me vengo a Madrid, es verdad que después de todo el bagaje de colaborar con tanta gente, y bueno, al final colaboro con gente con gente con la que yo he crecido, con artistas con los que yo he crecido, pues te da difusión y también te hace tener una concepción muchísimo más positiva y más revitalizante de todo esto. Alors effectivement, il y a eu des allers-retours à Madrid depuis Murcie. La première fois, c'était pour étudier, pour faire ses études musicales. Ensuite, il y a eu une rencontre avec un producteur qui s'est pas forcément très bien passé, mais qui en tout cas a été extrêmement constructive. Et maintenant, elle dit qu'elle collabore avec des gens avec qui finalement elle a grandi musicalement aussi, elle fait ses choix, etc. Et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement constructif et ça se ressent extrêmement positivement dans son projet musical. Lo que más me gusta de tu música es que eres alguien sincera, que no hace, o sea, que lo dice claro, ¿no? Y me gusta mucho, o sea, los temas que utilizas en tus canciones. ¿Hay alguna inspiración o la inspiración es el cotidiano que vives y los palos que te da la vida para avanzar? Alors, ce que Roberto aime dans l'album de Rocío, c'est avant tout la sincérité que dégage cet album et ce projet musical. Et donc, la question, c'est d'où vient l'inspiration? Est-ce que c'est les petites histoires du quotidien? Est-ce que c'est l'histoire de sa vie, son background, etc. Bref, d'où vient l'inspiration à l'heure d'écrire et de composer des chansons? Bueno, para mí la música ya de por sí, sin letra, sin ese contenido, ya es algo que cura, algo que sana a la gente y, por supuesto, si se le mete letra, no se puede decir cualquier cosa y yo me tomo mis letras como un momento de reflexión en el que intento aprender cosas y sin dar lecciones, compartirlo. Musique, déjà, de base, c'est quelque chose qui fait du bien aux gens, qui guérit, même sans parole. Et puis quand on ajoute des paroles à cette musique, eh bien, on commence à partager quelque chose, à raconter une histoire. Et c'est comme ça qu'elle voit les choses. Bueno, ahora estás dando un poco un giro a tu música porque has empezado mucho con colaboraciones en acústico y ahora creo saber que intentas montar una banda con gente que conoces, unos músicos que conoces. Háblanos de este cambio y de lo que se está montando, bueno, sin revelar muchas cosas, pero diciéndonos el porqué del cambio y si vamos a seguir viendo también a Rod Ramos en acústico como nos gusta. Alors, ton musical change un petit peu, puisqu'au départ, c'était très acoustique. Aujourd'hui, tu t'entoures de musiciens. Voilà, il y a davantage un groupe autour de toi. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre à l'avenir? Est-ce qu'on aura la chance d'écouter encore Rod Ramos en acoustique? Ou est-ce que, de manière définitive, le projet musical est en train de muter? Pues bueno, yo la verdad que creo que si se hace lo mismo siempre pasa lo mismo, así que quiero que pasen cosas distintas y más positivas de las que ya son, y me he metido en un proyecto con banda porque aquí lo bonito de todo es conseguir cosas pero arriesgándolo todo y poniéndolo todo sobre la mesa,
Y bueno, y he dado con unos músicos que para mí, aparte de ser buenos músicos, sobre todo son grandes personas, y creo que con ellos mi música va a crecer. Y luego, por supuesto, me vais a seguir viendo en acústico y bueno, incluso con pedaleras y formatos que insinúan otro tipo de música de autor, ¿no? Otra concepción. Rocío nous dit que si on fait toujours la même chose finalement, bon bah on a un résultat qui est un peu toujours la même chose et qu'elle souhaite plutôt que de faire en sorte que dans sa musique il se passe toujours des choses un petit peu différentes et c'est pour ça que voilà elle a fait ses rencontres avec ses musiciens et elle nous précise que les musiciens qu'elle a rencontrés c'est quand même avant tout des personnes extraordinaires visiblement, pas que de bons musiciens et tout ça tire vers le haut sa musique, même si on aura encore l'occasion de l'écouter en acoustique, mais a priori ce sont des gens qui voilà, viennent enrichir son projet musical, le faire changer, le faire évoluer, etc. Et c'est un peu sa vision des choses. Bueno, yo también te voy a poner una pregunta, Rocío. Lo que quería saber es, te estás produciendo bastante por España actualmente con tu álbum. ¿Alguna idea de producirte en París tienes o no? O en París y en Europa. Alors pour l'instant, tu joues beaucoup en Espagne, mais est-ce que tu souhaiterais venir jouer à Paris ou peut-être ailleurs en Europe pour t'exporter? Pues me encantaría ir a París. Por ahora no hay nada planeado así que se pueda tocar, pero creo que es cuestión de un corto tiempo que pueda estar por allí. Y bueno, en junio nos vamos a Dublín. Y en agosto me voy a Lituania a un festival compartiendo escenario con Rosalén y bueno, ya estamos haciendo nuestra incursión en Europa. Os pillamos a las dos, no, sí, sin problema. Rosalén aquí la queremos mucho también. L'incursion en Europe commence visiblement. Enfin, en tout cas, elle nous dit qu'elle adorerait jouer à Paris. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais bon, visiblement, ça n'est qu'une question de temps. Pour l'instant, elle a une petite escapade prévue au mois de juin à Dublin, au mois d'août en Lituanie avec Rosalén, qu'on a déjà eu l'occasion d'écouter ici et notamment ces dernières semaines. Mais voilà, visiblement, c'est qu'une question de temps et les escapades européennes de Rod Ramos commencent. Y bueno, yo tenía una última pregunta también. Quería saber, Rocío, la música que haces hoy, ¿cómo se ha construido? O sea, ¿quién has escuchado? ¿Qué grupos, artistas has escuchado en tu vida? ¿Qué música has escuchado para que tu música sea la que es hoy en día? La question porte sur les influences musicales de Rod Ramos. Quelle est la musique que tu as écoutée? Quelle est la musique que tu écoutes aujourd'hui et qui finalement a donné ce que tu nous offres aujourd'hui comme musique? Pues me he criado con Janis Joplin, me he criado con todo el rock clásico, con los Doors, con The Animals y bueno, también a nivel de letra aprendí muchísimo de Lichis, que es era el letrista de La Cabra Mecánica. También escuchaba mucho Trio, que es un grupo francés que me encanta, sí. Luis Attack también, sí. Y bueno, me he criado un poquito con eso y sobre todo con la escena musical de canción d'auteur, donde yo he ido creciendo y he ido aprendiendo muchísimo. Alors parmi ses références du rock très classique, elle a notamment cité Janis Joplin, mais aussi The Animals. Elle a parlé du compositeur de La Cabra Mecánica, mais aussi des groupes français. Pardon? Lichis, voilà. Mais aussi de groupes français comme Trio, Louise Attaque, qu'elle aime beaucoup. Mais globalement, voilà, son univers, c'est celui de la chanson, comme ses titres peuvent le faire, le mettre en lumière. Tout à fait. Merci. Bueno, sí, gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Muchísimas gracias a vosotros. Solo esperamos que vuelvas, pero esta vez para cantar en París y será un placer tenerte aquí. Sería magnífico, me encantaría. Espero muy pronto estar por allí con vosotros. Muchísimas gracias por contar conmigo. Sin problema. Sí, ya sabes que puedes venir aquí cuando quieras. Esta es tu casa en París, pues nada, ¿vale? Pues ya sabes, prepararme la cama. Vale, muy bien. Muchas gracias, Rocío, y hasta muy, muy pronto por aquí, ¿vale? Muchos abrazos, os deseo lo mejor y genial por vuestra propuesta y vuestro proyecto y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti.
Un abrazo fuerte. Pasad buenas noches. Chao, Chao. chao. Donc avec un titre toujours de Road Ramos pour finir cette interview du même album, donc 2016, El desmontaje del productor, et ce titre s'appelle Dieta o Régimen. Ebria y